Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Para el caso de hoy, primero debemos trasladarnos a la época de los años 70 y 80 en los Estados Unidos. Una etapa marcada por profundos cambios sociales y económicos, pero también por un aumento significativo en la actividad de criminales notables. En aquel entonces, muchas ciudades enfrentaban muchos problemas económicos, lo que generó un ambiente de inseguridad y desesperanza. Esta era de incertidumbre, combinada con la falta de tecnología avanzada para la investigación criminal, permitió que varios asesinos en serie operaran sin ser detectados por largos periodos. La región donde se desarrolló este caso estuvo particularmente afectada por la transición económica, con altos índices de desempleo y un notable debilitamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública. A ello se sumaba una creciente desconfianza hacia las autoridades, que a menudo no lograban resolver casos de desapariciones y homicidios, especialmente en comunidades vulnerables. Además, el sistema judicial y policial carecía de la cooperación interestatal que vemos hoy en día, dificultando la conexión de casos aparentemente aislados. Durante este periodo, el enfoque de las libertades individuales y los movimientos sociales generaban tanto progreso como tensión, y las ciudades más pequeñas, a menudo olvidadas por el crecimiento urbano, se convirtieron en escenarios ideales para crímenes atroces. En este contexto, las desapariciones de mujeres y el descubrimiento de cuerpos en áreas boscosas y cercanas a ríos comenzaron a generar alarma en ciertas comunidades. La prensa reportaba de manera fragmentada estos hallazgos, pero el patrón entre los casos tardó en ser identificado debido a las limitaciones forenses y de comunicación de la época. En este contexto surge nuestro protagonista de hoy, Arthur Shawcross, un hombre cuya capacidad para cometer crímenes espeluznantes y evadir la justicia durante tanto tiempo lo convirtió en uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. La brutalidad y el modus operandi de Arthur destacan por la precisión, el cálculo frío y el patrón repetitivo con el que seleccionaba a sus víctimas y ejecutaba sus crímenes. Ahora bien, ¿cómo un hombre aparentemente común pudo desarrollar un método tan macabro? Para entenderlo debemos analizar el paso a paso, cómo planeaba y cometía sus actos, siempre buscando cumplir con una oscura motivación personal. Arthur seleccionaba a sus víctimas principalmente entre mujeres que trabajaban como trabajadoras sexuales o que vivían en situaciones vulnerables. Pero, ¿por qué estas personas? Según él mismo, buscaba víctimas fáciles de abordar y con menor probabilidad de ser protegidas por su entorno social. Este factor, sumado al contexto de los años 80, donde muchas personas en estas condiciones carecían de redes de apoyo, hacía que fueran objetivos ideales para su conducta predatoria. El proceso comenzaba con la selección de su víctima en lugares públicos, como calles concurridas o zonas de trabajo nocturno. Arthur entablaba una breve conversación, ganándose su confianza para que lo acompañaran a un lugar apartado, generalmente en zonas boscosas o cerca de cuerpos de agua. Era todo planeado de antemano. Según los registros, tenía una rutina específica: elegir lugares donde pudiera cometer el crimen con el mínimo riesgo de interrupción. Una vez en el lugar aislado, procedía con el ataque, que normalmente comenzaba con una confrontación física. Utilizaba herramientas improvisadas como objetos contundentes o armas blancas, aunque en algunos casos optaba por métodos más directos, como la estrangulación. Este tipo de violencia tenía un componente altamente impulsivo, pero a la vez calculado. Su firma distintiva era el uso de fuerza excesiva y actos que iban más allá de lo necesario para poder causar la muerte, lo que revelaba un componente de ira y dominación. Arthur también presentó un patrón post-mortem que incluía el desplazamiento de los cuerpos. ¿Qué lograba con esto? Retrasaba la identificación de sus víctimas y el descubrimiento de los restos, dificultando la conexión entre los casos. Arthur también presentó un patrón post-mortem que incluía el desplazamiento de los cuerpos. ¿Qué lograba con esto?
retrasaba la identificación de sus víctimas y el descubrimiento de los restos, dificultando la conexión entre los casos. Además, algunos informes sugieren que este comportamiento era parte de su intento de prolongar el control sobre sus víctimas incluso después de la muerte. Esto no solo era un intento de borrar pruebas, sino también una parte integral de su modus operandi. En resumen, la brutalidad de Arthur y su modus operandi lo convirtieron en una figura infame en la historia criminal. Su capacidad para identificar y explotar vulnerabilidades sociales, sumado a la violencia excesiva y los patrones distintivos de sus crímenes, consolidaron un lugar como uno de los asesinos en serie más notorios de su tiempo. El ritmo y la frecuencia de los crímenes cometidos por Arthur nos permiten entender cómo sus acciones lograron sembrar el pánico de las comunidades donde actuó. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo un asesino logra mantener un periodo de actividad tan prolongado sin ser detectado? Para responder, debemos analizar cronológicamente los hechos y las víctimas que marcaron su camino. El primer periodo significativo de su actividad criminal comenzó en 1972 en Watertown, New York, donde le quitó la vida a dos niños, a Jay Blake, de 10 años, y a Karen Ann Hill, de 8 años. Jack desapareció en mayo y fue encontrado semana después, mientras que Karen le quitaron la vida en septiembre del mismo año. Este primer periodo se caracterizó por un lapso de meses entre ambos crímenes, lo que inicialmente dificultó establecer una conexión entre ellos. Arthur fue arrestado y condenado, pero sería liberado en 1987 tras cumplir solo 15 años de su condena de 25 años. Después de su liberación, Arthur inició su segundo y más infame periodo de actividad, que abarcó desde marzo de 1988 hasta diciembre de 1989. Un lapso de menos de 2 años. Durante este tiempo, le quitó la vida a 11 mujeres de Rochester, New York. Aquí surge otra pregunta clave: ¿por qué este periodo fue tan intenso en comparación con el primero? Algunos expertos sugieren que la acumulación de frustraciones personales y su deseo de poder lo llevaron a actuar de manera más frecuente. Las víctimas de este periodo incluyeron mujeres como Dorothy Blackburn, cuyo cuerpo fue encontrado en marzo de 1988, y Annie Mary Stephen, que le quitaron la vida en julio de 1988. A medida que avanzaba el tiempo, los intervalos entre los crímenes se reducían. En 1989, la frecuencia aumentó enormemente, con crímenes como el de June Stott en noviembre y Elizabeth Gibson en diciembre del mismo año. En total, le quitó la vida a 11 mujeres durante este periodo, todas víctimas con características comunes que lo llevaron a ser conocido como el monstruo del río Genesee. El patrón de actividad más intenso, particularmente en 1989, generó una ola de miedo y atrajo la atención de las autoridades y los medios. Sin embargo, los intervalos cortos y capacidad para cambiar de escenario complicaron la conexión entre los crímenes. A medida que los cuerpos seguían apareciendo en áreas rurales o cerca de ríos, la percepción pública de inseguridad y el caos crecieron exponencialmente. En total, se le atribuyen 13 crímenes confirmados. En resumen, los lapsos irregulares y el incremento en la frecuencia de los crímenes no solo reflejan su brutalidad y modus operandi, sino que también contribuyeron significativamente a dificultar su captura, alimentando la sensación de terror en las comunidades donde él operaba. Para comprender qué pudo llevar a Arthur a convertirse en un asesino en serie, debemos analizar su vida antes de sus crímenes, pero no para justificar, sino para entender. Fue su infancia complicada, hubo eventos traumáticos que marcaron su personalidad. Veamos cronológicamente los momentos claves de su vida. Arthur nació el 6 de junio de 1945 en Kittery, Maine, siendo el primero de 4 hijos de una familia que se mudó frecuentemente durante su infancia. Su padre era un hombre estricto y su madre una figura aparentemente protectora.
ejercieron un rol complejo en su desarrollo. Aunque Arthur afirmó en años posteriores haber sufrido de abusos emocionales y físicos, su familia rechaza estas acusaciones, lo que deja una pregunta abierta. ¿Su percepción era un reflejo de su estado mental o una realidad distorsionada? Durante su infancia, Arthur fue descrito como un niño retraído y con dificultades académicas. Un punto importante es que muestran signos tempranos de crueldad hacia los animales, un comportamiento preocupante que algunos expertos consideran como un indicador de futuros problemas conductuales. Además, experimentó bullying por parte de sus compañeros debido a su personalidad introvertida y, según él, tuvo experiencias traumáticas de índole abusiva, aunque estos relatos no pudieron ser corroborados. En su adolescencia, Arthur comenzó a cometer crímenes menores como robos y vandalismo. ¿Podrían estos actos haber sido una forma de expresar su frustración acumulada? Algunos especialistas creen que sí, ya que estos comportamientos indican un intento de imponer control en su entorno donde probablemente se sienta impotente. A los 19 años, Arthur abandonó la escuela y se unió al ejército, donde sirvió en Vietnam. Aunque no se ha comprobado la participación directa de Arthur en combate, él relató haber cometido actos violentos durante su servicio, algunos de los cuales fueron desmentidos. Sin embargo, el tiempo que pasó en el ejército parece haber exacerbado su ya frágil estado mental. Al regresar, sufrió de dificultades para poder reintegrarse en la vida civil y mostró señales de trastorno de estrés postraumático, aunque nunca fue diagnosticado formalmente en ese momento. En los años posteriores su comportamiento se volvió errático, incluyendo incendios provocados y una serie de relaciones fallidas, que algunas de sus parejas describieron como controladoras y emocionalmente abusivas. También fue diagnosticado más tarde con trastornos de personalidad, incluyendo tendencias psicopáticas, lo que puede haber contribuido a su incapacidad para poder formar vínculos empáticos con los demás. En resumen, la combinación de su infancia difícil, experiencias traumáticas en la juventud y posibles trastornos mentales sentaron la base para su comportamiento criminal. Estos factores no solo influyeron en la brutalidad y el modus operandi de sus crímenes, sino también en el ritmo impredecible de su actividad delictiva, reflejando una mente en conflicto y una necesidad de control que definió su vida. La historia de Arthur es un ejemplo claro de cómo alguien puede llevar una doble vida con una habilidad asombrosa para la manipulación. Pero, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lograba mantener una fachada de normalidad mientras cometía crímenes tan atroces? Para entenderlo, debemos analizar cómo usó esta capacidad para engañar tanto a sus víctimas como a su entorno más cercano. Arthur llevaba una vida aparentemente ordinaria. Trabajaba en empleos regulares como operario de fábrica y participaba en actividades sociales que lo hacían parecer un vecino común. Incluso estaba casado. Aunque sus relaciones eran conflictivas, sus parejas y conocidos rara vez sospecharon de su lado más oscuro. Entonces, ¿qué le permitiría ocultarlo tan bien? La respuesta radica en su capacidad para poder adaptarse a las expectativas de quienes lo rodeaban, proyectando una imagen de alguien confiable y poco amenazante. Con sus víctimas, Arthur utilizaba una mezcla de encanto superficial y una lectura rápida de sus necesidades y vulnerabilidades. Como lograba ganarse su confianza, a menudo iniciaba conversaciones amistosas y ofrecía ayuda o compañía en situaciones en las que sus víctimas podían sentirse aisladas o necesitadas de apoyo. Por ejemplo, en los casos de algunas mujeres que trabajaban en la calle, fingía ser un cliente amable o alguien dispuesto a escucharlas, lo que hacía que sea menos sospechoso. En su entorno más cercano, Arthur tenía un enfoque igualmente calculado. Participaba en actividades cotidianas para poder reforzar su imagen de normalidad. Por ejemplo, era conocido por ir de pesca o por compartir historias sobre su infancia o su tiempo en el ejército, aunque estas historias solían estar adornadas con detalles que despertaban lástima o admiración en quienes lo escuchaban. Estas tácticas no solo le permitían mantener una fachada respetable, sino que también desviaban la atención a cualquier
otro comportamiento que no sea extraño. Otro aspecto interesante es cómo controlaba sus impulsos asesinos entre los crímenes. Arthur utilizaba estas actividades ordinarias como una especie de distracción o válvula de escape, lo que le ayudaba a mantener su vida doble en equilibrio. Sin embargo, cuando los impulsos volvieron a intensificarse, sabía exactamente cómo manipular las situaciones para actuar sin levantar sospechas. Incluso cuando las autoridades comenzaron a relacionar los crímenes en Rochester, Arthur siguió participando en la vida comunitaria sin mostrar señales de nerviosismo o culpa. Esto le permitió operar durante casi 2 años antes de ser descubierto. En resumen, su capacidad para manipular a su entorno y proyectar una imagen de normalidad estuvo profundamente influenciada por sus traumas personales, que moldearon su capacidad de control. Además, esta habilidad le permitió mantener su ritmo de crímenes lo suficientemente irregular como para poder evitar ser detectado por un tiempo. Cuando las autoridades comenzaron a encontrar los cuerpos de las víctimas en Rochester, New York, en 1988, se inició una de las investigaciones más desafiantes de su tiempo. ¿Cómo se pasa de encontrar un cuerpo sin vida a capturar a un asesino en serie? Este fue el enigma que enfrentaron los detectives durante casi 2 años. Vamos a analizar los detalles de esta fascinante, aunque oscura, investigación. El caso comenzó cuando el cuerpo de una mujer fue hallado cerca del río Genesee. Las características del hallazgo sugirieron un acto deliberado, pero en ese momento las autoridades no sospechaban que fuera el inicio de una serie de asesinatos. Sin embargo, a medida que aparecían más cuerpos, el patrón empezó a hacerse evidente. ¿Cuál fue el desafío inicial? La falta de conexión directa entre las víctimas. La mayoría eran mujeres marginadas, lo que inicialmente hizo difícil rastrear sus movimientos o establecer un vínculo claro con el criminal. Arthur, mientras tanto, empleaba tácticas inteligentes para poder evitar sospechas. Por ejemplo, se mudaba con frecuencia dentro de la región, asegurándose de no permanecer demasiado tiempo en un área específica. También adoptaba comportamientos aparentemente normales en la comunidad, participando en actividades cotidianas y actuando como un ciudadano común. El punto crítico de la investigación llegó en 1989, cuando las autoridades emitieron un perfil criminal con la ayuda del FBI. Se concluyó que el perpetrador probablemente era un hombre local con conocimiento de las áreas donde se encontraron los cuerpos. Este perfil ayudó a enfocar los esfuerzos en individuos que encajaban con esa descripción. Pero Arthur logró mantenerse fuera del radar al no mostrar signos evidentes de comportamiento sospechoso en público. Quizás la estrategia más astuta que se utilizó fue evitar cualquier vínculo directo con sus víctimas después de los encuentros iniciales. Además, sabía cómo manejar las interacciones con la policía local, incluso cuando fue interrogado casualmente sobre su conocimiento de ciertas áreas. ¿Cómo lo hacía? Usaba un tono calmado y su apariencia inofensiva para poder disipar cualquier duda, lo que retrasó su identificación como sospechoso. El error que eventualmente lo llevó a su captura ocurrió en enero de 1990. Las autoridades habían intensificado la vigilancia en las áreas cercanas al río después de recibir informes de comportamientos inusuales. Un helicóptero de la policía avistó a Arthur cerca de un puente, actuando de manera sospechosa. Al investigar, se descubrió que estaba relacionado con el crimen reciente de una mujer. Este avistamiento se convirtió en la pieza clave que permitió conectar a Arthur con el resto de los crímenes. En total, Arthur estuvo libre casi 2 años desde que comenzó su serie de crímenes. La evidencia acumulada influyó fibras, patrones de movimiento y finalmente su confesión después de ser arrestado. Este último punto fue decisivo, ya que detalló los crímenes con precisión, lo que eliminó cualquier duda sobre su culpabilidad. En resumen, las tácticas de evasión de Arthur, como su vida aparentemente normal y su habilidad para no levantar sospechas inmediatas, reflejan su capacidad de manipulación. Estas estrategias, junto con su infamia para evitar la captura durante tanto tiempo, contribuyeron a su notoriedad en la historia criminal.
La historia de Arthur, conocida por su naturaleza impactante, ha dejado una marca notable en la cultura popular. Su caso ha sido presentado en varios medios que han explorado los aspectos psicológicos y criminales de su vida, contribuyendo a su notoriedad pública y a la memoria colectiva de sus víctimas. En el ámbito de los documentales, su caso fue examinado en el episodio Arthur, el asesino del río Genesee. También fue incluido en la serie Serial Killers, donde analizaron los perfiles psicológicos y las tácticas empleadas por Arthur. También la serie Inside the Mind of a Serial Killer también dedicó un episodio a sus crímenes, buscando comprender las motivaciones detrás de sus acciones. Este tipo de representaciones tiene un impacto significativo en la percepción pública, pues tiende a enfatizar los aspectos psicológicos y los detalles inquietantes, lo que puede crear una imagen más nítida, pero también más estereotipada de los asesinos en serie. Para la memoria colectiva, estas adaptaciones funcionan como un recordatorio de los eventos, pero también influyen en la forma en que los interpretamos como sociedad. En resumen, la representación de los crímenes de Arthur en documentales, libros y series han moldeado nuestra comprensión no solo de él, sino también de los asesinos en serie en general, conectando su legado con su brutalidad, manipulación y los traumas que definieron su vida. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los rasgos más característicos de Arthur. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio considerando el impacto y la relevancia de sus acciones en cada aspecto evaluado. Para lo que es ritmo de crímenes, obtuvo una calificación de 89 puntos, la rapidez con la que cometieron varios de sus crímenes en un periodo breve y la constancia en su actividad, reflejando una combinación peligrosa de control y compulsión. En lo que es la brutalidad, la calificación es de 92 puntos. Sus métodos fueron profundamente perturbadores y con un desprecio claro por la vida humana. Esto, combinado con las características únicas de su violencia, resalta cómo la brutalidad se convirtió en un sello de sus crímenes. En el aspecto de traumas personales, obtuvo 85 puntos. Su infancia plagada de abusos y un historial de trastornos psicológicos fueron factores cruciales que moldearon su comportamiento. En lo que es evasión de las autoridades, le estoy dando 87 puntos. Mostró habilidades notables para cambiar de ubicación y evitó ser capturado durante un periodo. Sin embargo, errores cruciales en su estrategia, como regresar al lugar donde arrojaba los cuerpos, eventualmente llevaron a su captura. En manipulación, su puntuación es de 93 puntos. Su capacidad para engañar tanto a sus víctimas como a quienes lo rodeaban mientras llevaba una doble vida aparentemente normal, subraya su destreza en controlar situaciones para satisfacer sus impulsos oscuros. Finalmente, en influencia en la cultura popular, su calificación es de 78 puntos. Aunque su caso ha sido analizado en documentales y libros, su notoriedad no alcanza el nivel de otros casos más ampliamente representados. El promedio total es de 87 puntos y el criterio que más lo define es la manipulación, pues encapsula su capacidad para poder esconder su verdadera naturaleza mientras mantenía una fachada de normalidad. Este aspecto único, combinado con su brutalidad y su ritmo de crímenes, solidifica su lugar en la historia criminal. Y así llegamos al juicio, la etapa final de esta escalofriante historia. Arthur fue juzgado en 1990, enfrentándose a 10 cargos de crímenes en segundo grado. Durante el proceso, Arthur dio algunas declaraciones que dejaron a todos helados. Una de las más impactantes fue cuando con frialdad afirmó: "No siento nada por ellas no eran importantes". Estas palabras no solo mostraron su falta de remordimiento, sino también el desdén con el que veía a sus víctimas. Aunque intentó alegar problemas psicológicos derivados de traumas pasados, el jurado no mostró compasión ante sus excusas. El resultado fue claro. Arthur fue condenado a 250 años de prisión, pasó sus días en la cárcel de Sullivan en Nueva York, donde, según reportes, mostró poco o ningún interés en rehabilitarse o reflexionar sobre sus actos. En 2008, Arthur falleció de un paro cardíaco a los 63 años, poniendo fin a una vida de horror que dejó cicatrices profundas en la sociedad. Este caso nos deja muchas reflexiones. Primero, cómo la combinación de traumas personales, una mente perturbada y la falta de intervención temprana puede culminar en tragedias inimaginables. Además,
nos recuerda la importancia de desarrollar métodos más efectivos para poder detectar y detener a personas peligrosas antes de que actúen. La sociedad no solo sufrió por las vidas que él arrebató, sino también por el miedo y la desconfianza que sembró. Al final, Arthur será recordado no solo por sus atroces crímenes, sino también como un ejemplo de los monstruos que pueden esconderse tras una apariencia de normalidad. Su historia, aunque sombría, nos obliga a reflexionar sobre las fallas de los sistemas de justicia, salud mental y protección social que pueden permitir que tales tragedias sucedan. Y así termina otro episodio de Serial del Crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. En los comentarios le estoy dejando una pregunta, espero sus respuestas. Nos vemos en la próxima entrega y recuerda, nunca sabes cuándo podrías ser el siguiente ingrediente en nuestro recipiente del Serial del Crimen. Como siempre les digo, es un hasta luego y por favor, cuídense mucho.